Hola, hoy nos vamos a meter de lleno en un periodo fascinante y también muy convulso de la historia de Chile. Hablamos de las décadas de 1950 a 1970, una época en que el país fue un verdadero hervidero social, un tiempo donde miles de personas salieron a la calle a exigir cambios profundos. Para entender todo lo que pasó, arranquemos con la pregunta del millón, la que nos va a guiar en este recorrido. ¿Qué tiene que pasar para que una sociedad entera se ponga en movimiento? O sea, ¿cuáles son esas condiciones que hacen que la gente diga, basta, no podemos esperar más? Bueno, vamos a desgranar esto. Para empezar, es clave entender el escenario, porque, ojo, esto no surgió de un día para otro, para nada. Había todo un caldo de cultivo que se venía cocinando desde hacía ya bastante tiempo. Fíjense en esta línea de tiempo. En los años 50, el modelo económico que tenía Chile, el famoso modelo Easy, que buscaba producir todo dentro del país, bueno, empezó a hacer agua. Se estancó. Y claro, eso provocó que la pobreza se hiciera mucho más visible, más dura. Luego, ya en los 60, soplan vientos de cambio con la reforma agraria. Y a todo esto hay que sumarle que el mundo estaba partido en dos por la Guerra Fría, lo que ponía todavía más leña al fuego a nivel local. Imagínense el ambiente, una mezcla de tensión, pero también de muchísima esperanza. Y claro, en medio de todo este revuelo, surgen los protagonistas de esta historia. Y aquí viene lo realmente interesante. Las voces que empezaron a pedir cambios no eran, para nada, las de siempre. A ver, hasta ese momento, la principal fuerza de cambio había sido el movimiento obrero. Pero de repente, el tablero de juego cambió por completo. ¡Pum! Emergen con una fuerza increíble nuevos actores. Los estudiantes, los pobladores que luchaban por una vivienda digna, los campesinos que exigían la tierra, y una juventud y unas mujeres que ya no estaban dispuestas a quedarse calladas. Pensemos, por ejemplo, en los estudiantes. Su lucha iba mucho más allá de sus propios intereses. Los secundarios se metieron de lleno en el debate nacional. Y los universitarios no solo pedían más voz y voto en sus universidades, no, exigían que su educación sirviera para algo, que estuviera conectada con los problemas reales y ayudara al desarrollo del país. Ahora, para entender a otro actor clave, tenemos que familiarizarnos con este término: poblaciones callampas. Se les decía así porque estos asentamientos brotaban casi de la noche a la mañana, como los hongos, en las afueras de las ciudades. Eran el símbolo más crudo de una crisis de vivienda brutal, pero también fueron la cuna de la organización de los pobladores. Y aquí los tenemos, los pobladores. Eran familias sin casa, allegados, arrendatarios, que se organizaron de una manera impresionante. Su principal herramienta de lucha fueron las famosas tomas de terrenos. Pero cuidado, no se trataba solo de ocupar un pedazo de tierra, iba mucho más allá. Era construir una comunidad desde cero, con juntas de vecinos, comités, centros de madres, toda una red de apoyo para pelear por un derecho tan fundamental como es tener un hogar. Y mientras todo esto pasaba en las ciudades, en el campo la cosa también estaba que ardía. Los campesinos, cuyas demandas habían sido ignoradas por décadas, por fin empezaron a alzar la voz. ¿Y qué querían? Pues cosas que hoy nos parecen de lo más básicas. Libertad para formar sus propios sindicatos, una reforma agraria justa y tener los mismos derechos sociales que los trabajadores de la ciudad. Muy bien, entonces tenemos a todos estos grupos movilizados. Ahora la pregunta es, ¿cómo le hicieron para llevar sus reclamos de la calle a las esferas del poder? Porque una cosa es segura, no se quedaron solo en la protesta. Su estrategia fue, la verdad, increíblemente efectiva, porque jugaron en dos frentes. Por un lado, usaron los canales formales, apelando a las autoridades, negociando, pero al mismo tiempo metían presión con acciones directas, marchas masivas, tomas de terrenos, de universidades, de fábricas. Esa combinación de diálogo y movilización fue lo que les dio tanta fuerza. Y para ilustrar esa estrategia, una toma es el ejemplo perfecto. No era un acto impulsivo, para nada. Era un proceso bien pensado. Empezaba con una necesidad desesperada, seguía con una acción súper planificada y organizada, y culminaba en lo más importante, la creación de una comunidad nueva y organizada. Era un acto de construcción, no de destrucción. Aquí llegamos a un punto crucial.
Si teníamos estudiantes, pobladores, campesinos, grupos tan distintos, ¿qué era lo que los unía? En el fondo, ¿qué era lo que buscaban todos ellos? Y la respuesta es que sus luchas no eran simplemente demandas aisladas. El estudiante que pedía una reforma educativa no se sentía tan lejos del poblador que pedía una casa, o del campesino que pedía la tierra. Había un hilo conductor. Esta cita lo resume a la perfección. No se trataba solo de conseguir una cosa puntual. Todas estas luchas se veían a sí mismas como parte de algo mucho más grande, un deseo de cambiar la sociedad chilena de raíz, de transformar sus estructuras. El impacto de esa visión compartida fue enorme. Estos movimientos crecieron tanto que se convirtieron en organizaciones masivas a nivel nacional. Dejaron de ser simples grupos de presión para transformarse en actores políticos de primer orden. El Estado ya no podía ignorarlos. Ahora estaba obligado a sentarse en la mesa a negociar. ¿Y entonces en qué quedó toda esta agitación? ¿Cuál es el legado que nos dejó esta sociedad en movimiento? Pues el legado más concreto y poderoso es este. Lograron transformar sus demandas en políticas públicas. Forzaron al Estado a moverse, a implementar leyes y programas que respondieran a lo que la gente necesitaba, como la Ley de Sindicación Campesina o nuevas políticas de vivienda. Demostraron que la organización social de verdad podía generar cambios reales. Y todo esto nos deja con una reflexión final, ¿no? Al mirar este periodo de la historia, es inevitable hacerse la pregunta: ¿qué poder tienen hoy las voces colectivas? ¿Qué lecciones podemos sacar de esos movimientos para enfrentar los desafíos que tenemos en nuestros días? Una pregunta que, sin duda, vale mucho la pena hacernos.